Power, Tiene que estar adentro de la bolsa azul. Ok. Cualquier cosa sacaste la bolsa. Vale, voy a buscar Capaz que no se te vaya por el agujerito ese. No, me corto las pelotas. ¿Cuándo compras la más baja? Che, ¿posta volvió o no estaban volviendo? No, uno puede ser que sea de... Capaz que de liga, capaz. Che, ¿volvió posta o no se estaban volviendo? No sé, el de liga Núñez dijo que había vuelto, pero no sé. Yo me vuelvo caminando hasta allá. Igual de este lado, de este lado dice que siempre hubo luz, así que... Mirá si volvemos, claro, boludo, en la que vuelvo me dicen 2500 le tengo que romper la boca. Claro. ¡Te cobran de nuevo! Lo hacía a propósito para recaudar. 2500 pesos. ¿Y No, cobran el la auto. entrada de estacionamiento ahora? Estacionamiento. 2500. Aunque trabajes ahí. Aunque trabajes. Porque están anotados nomás Santino, Gian y vos. Ah, no decís nada. Igual vos hijo sabés de cómo mil. entro y digo Encima, Santino. la que me dice, hoy, viste, siempre mostrar el documento para no decir mi apellido, que Sí. no saben. Bueno, y... No, ya sé quién sos, pasó. ¿Qué? O sea que no puedo decir Santino Maratea. Maratea. Yo la tiré por las dudas, ¿viste? Yo dije... Ah, no era él, ese es el otro. Maratea, tiro. Qué cambiado que estás. Ahora va a jugar al fútbol, Panatea, ¿viste? Sí, están colegiales, ¿viste? ¿Pero es posta? ¿Va a jugar o tirar una de sprint? No, porque entró No. por reserva. No va a ser como Hijo sprint. de po... Entró en la reserva y dijo, yo si me gano el lugar subo. Si no, no. ¿Sabes cómo la ¿Sabés nación? que yo estoy para jugar la primera de... Le rompió la nariz a Maratea. ¿Por qué? A mí me jugó con Blue. ¿Con quién más jugó de quinta, boludo? Es verdad. Más que decían ahora, están entre como Blue. ¿Dónde está Marce? Marce, vamos a hacer más porro. Mierda de tipo y hacer. Lo gané. Ah, pero vos pensás. Ahora te hiciste muero. Pelota acá. Toma. Bueno, creo que el teléfono todavía a la venta. 8.50. Sale ya, boludo. ¿Vos? ¿Qué andas choreando? ¿Ale? Sí. Claro. ¿Está poniendo el pecho, digo? Y dejé la hora acá en todo pelota y tuve que ponerme a vender de todo. Está poniendo el pecho. Lo que vos quieras, lo que ¿me querés importar algo? Te lo puedo hacer. Él me rompió el auto. Era él el que me robó el auto. Claro. Sí, no sabías. Estábamos. Salimos de cenar en Mar del Plata con Santi. Dicen que están choreando allá. Salimos de cenar de Mar del Plata y nos encontramos una persona dentro del auto. ¿Con quién estás? Con Santi. Santi nos lo arrancó. Me dijo, corre para allá, yo lo voy a correr a él. No, fue muy traumático. Aparte, claro, rompió la ventana. Estaba el chavo. Fue horrible. Aparte, era, tipo, me sentía... Santi que no llegó cuando... Uno como lo apuró, pero en un momento dijo, la dejé a Juana sola. Aparte, él decía, no debe tener nada de este chabón, pero o sea, la dejé a Juana sola, no sabía si eran dos. Parecía ser un chabón solo, pero... No, pero nada, lloré por 3 días. Bajé 5 kilos en la vida. No, seguro nos cubrió las ventanas. Y como el auto estaba en garantía, todo lo del cableado se encargaron los... Ah, porque lo recuperaron. No, pero como el auto está en garantía, tipo, todo el cableado lo pudieron recuperar, tipo, lo estamos acá, arreglaron todo y tuvimos que pagar algo por la pantalla que no era mucho realmente, por una pieza original, pero como papá decíamos, prefiero pagar una pieza un poquito... Ah, te robaron la pantalla y La eso. pantalla, claro. Flashé que te habían robado el auto entero. Ah, no, Ah. me moría. También tenemos estéreo, Basta. Era él. También tenemos, encima, ya era un... Sí. Estaba en
Una empresa completamente ilegal. No, Ah, qué pero... paja. No, pero como todavía el auto está en garantía, es nuevo. No. Todo el cableado lo pusieron del lugar. ¡Venimos! Sí pagamos por la alarma y pagamos un poquitito por todo lo que era el estéreo, por así decirlo, pero no era lo que realmente salía, como el auto todavía está en garantía y aparte de todo lo que es mano de obra no pusimos un peso. Ahora tenemos que esperar a que llegue, pero dijimos, preferimos pagar un poquitito por una pieza adicional a que hacer la misma, comprarla en Mercado Libre a la gente de Chorea Claro. y seguir con el círculo, por así decirlo. Pero no me tiro para la derecha, no sé por qué. Pero nada. Se me genera más confianza, tirarme así. Por lo menos en Mar del Plata ya tipo pudimos arreglar los vidrios que lo cubría todo el seguro. Claro, pues si no, que... No, literal era encintar. No, fue terrible. Aparte Nahue llega de la vecina me dice, che, terrible lo de tu auto. Yo, no, me contó re mal y yo teniendo la mejor jornada de laburo de mi vida, Nahue. Mal ahí, boluda. Mal ahí. Sí. boludo. Menos mal que no me pasó a mí para que me tire. Qué bronca. Qué paja ser vos. Qué baja, boludo. Menos mal que a mí no me rompieron mi auto. Sí. Fui re bien a Marvel. El hermano de un amigo, viste, se compró el nuevo 208, viste. Sí. Y lo sacó así, viste, con manija, lo sacó y sin las tuercas de seguridad. Ah, Le mierda. chorearon una rueda a los 3 días. Que dejen de hablar de robo, que le van a robar el auto. No, ya está. Diego, Lo están llamando. Yo ya soy inmune igual. Es como, viste, cuando se cae un avión. pasó una vez ya no te va a volver a pasar. O sea, aparte fue como la combi completa, tipo, la persona estaba dentro de mi auto. Sale, pum, le sacan la cámara. Me da nervioso. Me quedó, viste, la típica de las películas que le queda como la rueda y la otra no está. Eso es como... Ahí me pasó una cosa, no lo encontraba. ¿No te lo robaron? No lo encontraba. Bueno, boludo. No, estaba re careta. Estaba yendo a robar otro auto y se lo van a ver. Estaba volviendo a jugar a los karting. Había caminado como 20 cuadras. no es un juego de los karting, boludo. ¿Qué manera que lo dejé en cualquier lado? Tipo, No es un juego de los que- karting, boludo. Sobre la costanera. Lo he dejado. Yo estaba en Mar de Ajó y me he ido a San Bernardo. Lo dejé al lado de Mar de Ajó. Me acuerdo una vez, boludo, allá en Mar del... Estaba re manijado los karting. Me cebé en una curva, boludo, me fui a la mierda. El único, creo que habré sido el único que movió todas las ruedas. Quedaste como un boludo. No, matate. Bueno, papá, había que rebasar. Acá, pelota, amigo, pelota. Igual al Liverpool le gané. Es verdad, boludo, jugó No, escrito. le regalé a Gaby. Le gané a Liverpool. Al siguiente partido decidí que no iba a jugar nunca más el torneo. Bien, raya. Hoy atajaste, ¿no, Rafa? Hoy atajaste. Ah, no, estabas conmigo. Ibas a atajar, no. Sí, iba a atajar con paraguayo. No fue. No sé quién es, pero el gordito. Que estaba jugando con el último. No, lo que me reí porque fue en cámara lenta, hubo un silencio después. O sea, de repente todo se cae. ¿Sabes que yo también? Y como estaba todo puro, no vi un carajo. Yo estoy seguro que algo me olvidé, boludo. ¿Te fijaste en el termo, boludo. Ya. Es raro que no esté con el... La mochila, boludo. Ese era el iPhone que quería vender. Es raro que no esté con el termo. Sin nada. Después, El iPhone es Llegué que y me llama Gaby. ¿Olvidaste la mochila, Raya? Sí, estoy en la esquina. no, aparte, lo peor es cuando te das cuenta y nadie te avisó. Eso es lo peor. Como Esteban cuando perdió la mochila acá. No sé si estaba. Que estuvo 2 horas buscándola. Bueno, pero Esteban es... Creo que yo había estado en ese de 5 horas igual, me lo habían contado. No, dejó la mochila allá. No, la dejó ahí. Y se fue con el triple G. Y creo que la mochila se fue con el triple G. Ah, no se lo olvidó. Onda se fue caminando la mochila. Claro, no se lo olvidó entonces.
¿Sabes que mi mochila está ahí también? Creo que se va también caminando. Está todo ahí. ¿A dónde lo quiere meter acá, boludo? Después aparece una cosa y le pica lo que boludo. Vos que estás aburrido podrías quedar acá, ¿no? Vos estás aburrido. Yo también, mirá. Sácate la remerita. Este es el viejo. Qué raro verte parado. Qué raro verte parado. Se asombró. A mí yo siento que me queda acá, boludo. Acá la tengo. Cuando Pion dijo, Ryan, mandame el talle para remera nueva. Gol. Triple XL dame, boludo. Entonces, le traje de XL, le dije. El otro día piqué. Entonces la camiseta de Santino me quedó como vestido. Igual miren lo mismo que Santino. Acá y... Debe ser. Es la típica, te dice que el talle ese y entonces dice para una persona en un poco así, como no hay. Y ese y esta que la repartió, pero bueno. Para mí te la cagó Gaby. Quería un topcito y... Claro. Qué risa que te da ese tatuaje a vos. Es que sí, es más, literal lo cargo con ese tatuaje que se lo hizo desde el día 2. Así que Esta ya, parte, ¿viste? sí, es que encima tiene las letras muy gruesas, muy difíciles. Sí, sí. Se iba por ahí, tenía acá. ¿Dónde está vos, boludo? ¿Dónde está bien? Mentira que pasó del otro lado, me mato. Sacando el torneo. Está muy impolesionado porque... Ido, bien los pibes. Ah, no les cuento. Y dejo ahí nomás porque me dijo Paco que lo lleve a la casa. Esos dos bidones son nuestros, ¿no? Que están ahí tirados. Dale. Ausi. Ah, son acá. Sáquelo por una hora de más. ¿De qué? Que acá mando yo. Ay. Menos mal. No, sí. Y cuando estaba con esta luta vivían 60 tirados. Vivían 2 partidos enteros, boludo. ¿Qué cosa? Es que hay que traer cosas allá todavía. Martes y miércoles. ¿Qué cosa? Y hay que traer cosas. Pero vos no te... Ah, porque vos no fuiste a buscar yo. No, porque yo llegué, la vi a Juan y me vine acá a arrancar todo. Ya tengo que dar una revuelta, boludo, porque está el bolso, boludo. Si querés, no sé, te digo a alguien que te cubra acá y porque está jugando. ¿Ya vino para allá? Sí, pero me dice que mande a alguien porque él está hablando con el puede ser, pasa que ahora tengo que recibir todo ese equipo a las 9, ese es el tema. O sea, si no yo voy, pero... Él no va a ir, ¿no? Está jugando, o sea, no sé. Aparte que no estamos juntos. Sí. El tema es que
con las bolsas. Dale, peina mate. Solo pelota hay que traer. Pelota, bidón. Y las pechugas creo que están No se ve una garcha ya. Literalmente la misma papa. Bueno, voy ahora, boludo. Pero no sé quién me puede filmar acá, boludo. No, pero te filman y yo lo cubro Ale. Regale, digo, no, de Nahue. Creo que fue cargar bidones. Ah, sí. Bueno, pero Igual, tiene que ser ahí en la... Ahora volver ¿A dónde fue? ¿Al baño allá fue? no creo. Capaz, Igual no me avisó nada. Ah, no, ahí está. No me pude bañar, boludo. ¿A vos te pasa? con un balde. Uno viejo y te cae así. Ah, digo, laburo 9 días, ¿te vas vos para allá? Sí, un pajo, Gaby, boludo. Y ahí... Había 3 todo lo que pueda. Ahí está la pelota. Ahí. Claro, ¿y qué hacen todos acá? O sea, estos son los partidos de F5. Sí. Vamos a tener acá de 6 de 5 hasta que termine el tiro y de aquí acá. Y me pongas en la esquinita. Bueno. ¿Todo bien? Y esto es cargador, ¿no? Cargador. ¿Más te dejan el cargo, no del cargador? Pero yo me dijo que trae el cargador porque es para... Uno de los chicos. Podrían quedar 2 partidos. Bueno, ¿tenés cargador para irse? Entonces es este. Sí, seguro. Todas las señales, todas las formas difíciles. ¿Qué pasa si me filmo la cara? Amigo, el otro día me pasó, estaba filmando con mi celu y di vuelta sin querer y corté. Que había un teléfono que no iba a llegar a todo. Yo le dije, cuidado con el mío porque ando con el perro. No, debe estar en otra. Marce, ¿no me pasás el inflador? Sí, estaban en el bolso. Sí, quedaron en el bolso. Están los dos. ¿Querés que lo tenga yo, Marce? Bueno, dale. Parado con ese, vale, parado. Anda arriba, Mati. Pará. ¡Cambio, juez! Cambio de tal. Che, vi, por la duda, vale, no es en Platense, cosa. Si quieres un boludo con el grupo, fuimos acá a Platense. ¡Santi! ¡Bardi, fuera! Otra. Listo, no. No. Bardi, quédate. Quieto. Dale. Larga. Bueno, pica. Dale, boludo. ¿Dónde está? Cualquier cosa filmaste. Me comí la mano y yo también. Pará. Juan, mostrate, tú la traes, Juan. ¿Vos sos partidario de las murgas? ¿El corso? ¿No te gusta? ¿Por qué no? La única vez que fui a uno terminó los tiros. Ah, ¿cuál fuiste? Al Durquiza. ¿A los tiros, el Urquiza? Sí. ¿Cuándo? Uf, era chiquito yo. Ah, pasaron un par de años. Sí.
Y mi vieja se asustó y nunca más me dejó ir, entonces ya no me parecen graciosos ir a esta edad, boludo. Voy a estar con la espuma. Encima, yo lo conozco hace años, nunca lo dirigí. Ya por cortarlo. Vamos, Advín. Si no le dan a matar así. Poco serio que el jugador esté viendo el Boca. 0-0 creo. Si estaba cantando la 12 cantaba. Ah, Nero hizo esta. Boca, Moete. Nahue. ¿Cuánto va el partido? 1-0. Estoy filmando, boludo. Pero esa. No, gol al Siga, mira, no te puedo creer. Mentira, qué puto al Siga. No. Mentira que de ahí. Yo estoy viendo esto. Solo para ver viendo negro. ¿Y le pega de ahí? ¡Qué golazo! A ver, gol del Siga. Gol del Siga. La concha. Andá. ¿Qué te iba a decir? Pica, Nati Rojas. Correlo. Domi, ¿cuánto va? Se queda Lucas, uno. Igual ahí, yo sé que se van a ir. Ahí, que no van a enseñar ni a nadie. La exigencia. Sí, la exigencia además de que no vayan a jugar, no. Están hablando No, o sea, yo sí banco el abono. Al área, Juan, al área, Antonio. Pagaba Boca o pagaba Huracán, ponés una plata, crecen acá. Eso yo lo entiendo. Bueno, no de nada, al ser bastante tengo casi Lo tiene Gaby. las propuestas marcan de que... Santi es un boludo. Antes me decía, a ver, no va a salir campeón ahí. Santi sólido. Todo el año pasado diciendo no. Yo nunca equipo calladito, yo sabía que iba a salir campeón. Yo prefiero competir sin campeón. Porque ustedes que están ahí, agua. Yo soy de la escaloneta también. No tengo cuadro, soy como Ronaldinho, no tengo... Es terrible, ¿no? Andá, Carri, andá. Cambio, fue. Che, ¿y Ale se fue de vacaciones? Más o menos. Metieron muy el pedo y dijeron que me Cara de humo. Yo soy un jugador living, yo no puedo. No, se la saqué y me puse el talón acá, me pegó. Me tenía todo cortado, man. ¿Cómo lo ves a Boquita? ¿A Boca? A Boquita Pasión. no me importa. Para el orto, no puedes jugar tan mal. Pará, Igual está chabón. zafando que Gallardo se Hasta lo que se necesita un 5. No, pero para Libertadores, ¿sí que gana? Ahora la vuelta. Gallardo está horrendo. Lo único bueno que tiene es el peinado. O sea, Gago se lo entiende porque está arrancando un Boca. Gallardo es histórico, tiene que ir bien sí o sí. Borja sí, Borja no. Por sí o por no. Sí, que no. Es un 9, Es un 9 para Boca. Escuchame, igual no entiendo cómo patear los penales Borja si tiene a Montiel. ¿Sabes que el otro día no lo había pensado?
¿Qué sé yo? Estaba confiado el otro día. Ah, igual hay para el norte. Eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué pasó? ¿Todo bien, chaval? ¿Qué onda? No, vino el viejo este. ¿Trajiste las manos hoy? No, boludo, está. ¿Y esta? Sigue rota. Me suena, ¿no? Me suena, boludo. Escuchame. ¿No te duele cuando te sentás? No, oíme una cosa. Me parece que... Ey, puto. No seas cagón, perdiste en ley. Perdiste en ley, Perdiste en ley, no seas puto. No. No seas puto. Perdón, los lunes, me aviso el viernes para jugar. Hola, querido amigo, se cortó la luz. Fue terrible. No hay una pelota que sobra. Por eso llegué, tu papá me dice, no, el azul te bajó. Llegué con todo. ¿A qué hora jugás vos, boludo? 8:40 ahora, pero no sé. Allá acá. ¿Va a ir alguien a grabar, a sacar fotos ya? ¿Qué tenés? No, estás jugando, estás sacando fotos acá, ¿no? Ah, cuando sean 4. Tanto tiempo lo que juego en la cancha de Jackson, yo lo sé. Esa es la pregunta. Pero después. No, ahora. Y tendría que venir una fotógrafa más. No, yo estoy hasta las 8, hasta las 9, después a las 9 no traje más. No, no me digas ya porque me infarté. Y es ahora que arranco a jugar, tenés que venir a sacar fotos. No, la otra fotógrafa. ¿Cómo que hasta las 9 estás acá? Después de Martínez. ¿Quién es Martín? Otra fotógrafa que Ah. apareció cuando no estaba. No, porque ella siempre está en Platense, tipo, está acostumbrada a estar en Platense. Sí. Y claro, como hoy teníamos SB5 Platense, yo estaba en SB5, yo Platense. Y ahora, como nos vamos todos para allá, a mí realmente también me conviene irme antes porque tengo que hacer otra cosa con mi viejo. Tirate la de humo. Vendo un final en 10 días y estoy acá. Uso porque estudiás. Querido, querido. ¿Qué haces, abuelo? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien. Felicidades por esa criatura. Eso te esperaba. ¿En serio? ¿Cómo se llama? No, el nombre no. ¿No es el 12? No es el 12. En las trencitas. Chicos, poniendo toda la ganza. Por la duda. Facha. Lo fui de arriba, Mamá, qué mal que sacaban los laterales del otro equipo, allá en ese 5. Les perdonate todo, literalmente. Sacaban acá. Es una cosa, porque si cobro uno me van a pedir todo, por eso lo hago. Ponemos un tiro libre y nos ponemos a poner una foto. Disculpa, ¿no hay alguna topechera? ¡Marte! Te queda divina, Estevi, 10 puntos. ¿conseguís una pechera así? Pero estoy grabando, hermano. ¿De dónde? ¿Y dónde esa topechera? De acá. Me queda mal. Me queda Pero obligada. yo si La manga. le busco la pechera voy a filmar a ella. Yo también tengo una. Celeste, Yo siempre pregunto, topsito y oruga. ¿Te consta que haya acá? ¿Qué cosa, pechera? Pechera. ¿No queda? ¿Alguna verde no queda? ¿Cuántas hay? Ahí está buena. Hay 8 con esto. Para la facultad. Sí. ¿Todo bien, Franco? ¿Todo bien? Buenas, Diego. Bueno, papá. ¿Todo bien? Literal, yo sí. Mi hermana viene. Sí. Igual no tiene todo el laboratorio para arrancar. Y puedo venir en Brasil. Bueno, me parece que entra. Che, se fue a la casa, Ale, me parece, ¿eh? Tiró la de humo, en Se serio. fue a la casa. Laboratorio de 5 horas, voy a estar tranqui, ya sé que va a bajar la presión, yo lo miro de acá. Sí, bien. Está cuenta la casa de Te saluda. Hola, Meladito. ¿Todo bien, Lalito? Está muy bien. ¿No te gusta? Sí.
querés filmar vos? Ponete a filmar. Saludá y ponete a filmar, nene, dale. Corto de chicanas, el muchacho. Soy respetuoso. No, Santino Maradei. ¿Qué dijo? Que tenemos algo roto. Yo lo bardea. La cola. Pero Sí, es verdad. este no era mi partido, no pasa nada. Pero me dijo Ali y yo me doy la muñeca. ¿Cómo es Atlanta? Me parece que hay por el punto que escribir. ¿Por? Dale vuelta y mirá. Está jugando para Liverpool. Pero jugó primero para mi equipo, en todo caso le tiene que pedir los puntos al Liverpool, no a mí. Sí. Mi planito sí, boludo. Claro. Pero conociéndolo a Esteban con lo enojado que está no va a pedir nada. No, ya le dije y me dijo, no, ahí perdés. Si fuese al revés vos lo pedirías. No, no, Sí. te juro que no. Sí. Resentida. Igual fue un buen partido. Yo le dije, Esteban, fue muy parejo, boludo. Nico juega bien, me gustó como fue Nico. No, vos me estás cargando. Para mí fue el peor. Nico juega bien, boludo. No, a mí me gustó ni un Entendí, poco. me asocié. Me pasa también que el año pasado, boludo, Uri un colador. ¿Viste? Uri es un... Nah, Manu hizo lo que quiso con Uri. Manu metió un golazo. Sí, que la frenó controlado y ahí lo amagó Uri. Che, Facu, lo más cerca que voy para el lado de casa es acá en la esquina. Ah, bien. No sé si te sirve. No cargué la sube para que me lleves a mi casa. ¡Hijo de puta! Vas a tener que dar tu sube. Yo no tengo sube, boludo. Me vas a llevar a La casa. serie era de alma. Me vas a llevar a la casita. Yo si no es en 4 ruedas, viajo en 2 ruedas. No sé más lo que es transporte público. Entonces, ¿qué? ¿Y Ale dónde está? Diego, Ale dónde está. Se fue hace Fue a 5 buscar pelotas. Ah. Pero se fue como hace un tiempo entero. Ahí sale la Viste que se cortaba la luz en S5. Me dijo Diego. SB5. No sé, tan más pesado, pero ahora le voy a pasar. Asiático. Se lo voy a pasar. Eso de basura, Víctor. Pelota. Eso de basura, Víctor. Pero, tipo, no es a que se le va todo acá, ¿viste? Tipo, bien, ¿viste cuando lo tienen bien, claro? Y les queda bien. Así. Me encanta lo que estás haciendo en el video, ¿no vimos? Del partido de... No, eso no lo he escuchado. Eso te lo he Igual te banco. Toca bancar. Flamengo. Guarda acá. Va. ¿Qué hiciste? ¿Estás en laburo? ¿Quién? ¿Yo laburo? Y no sé. ¿Vos qué tenés que hacer de CM? No, no, grabar. Bueno, antes de los partidos necesito tu celu, porque no tengo la aplicación yo. Bueno. Ya dije, vale, me laburo más ahora.
Dale, está pidiendo fuego, boludo. No querés bien. Una bocha. Ya están yendo. No tengo. Dale, porque si no tengo. Harry. Au. No la palas, no la palas. Che, Esteban no tenía que venir. Facu. Esteban no está. Sí, para mí sí, pero no tengo. ¿Todo bien? ¿Alguien lo pidió? Los trajeron, no sé dónde quedó. Alguien lo había agarrado. Porque el otro se lo llevó, el otro lo llevaron acá. A ver si hay uno solo. Preguntale al que está hablando con el equipo de azul. A Marcel. ¿Este es el partido de 0-5? ¿Se está jugando ya? Sí. O sea, no. Es el partido de las 8 de ese 5. ¿Pero arrancó allá o ni arrancó? No arrancó. Porque a las 7 ya no se podía jugar, boludo. Y jugaban dos equipos primero. ¿No? Un equipo nuevo juega muy bien. ¿Cómo se llama? Prede. Ah, lo vi en primera, no sabía quiénes eran. Juegan muy bien. Le ganaron 5-0 a Musi. Bien. Vaya. Igual ahí sale campeón de vuelta Villa Artús. Te digo que esto está... Hacé laburar, a comerme un descanso allá. A dos manos, me dice, ¿no? Uno, a dos manos. ¿Para qué eso tu mano? Porque estaba así, con los dos bidones. ¿Pero quién? ¿De quién era? ¿Qué sé yo? Un Neki que estaba ahí. A dos Ey, manos. ¿sabes cómo dejo los bidones? Y... Pum. ¿Grabo ese gol? Está re emocionado. Nada, encima tenía Roman. Roja. ¿Bien, Fran? Ya con uno de transferencia son 105. 98 entonces. ¡Fue! ¿Qué? Y sí, me comí un payaso el tenis. ¿Un payaso? Diego. Una payaso. No, yo no soy de acá. No, güey, acá. No estás, no, güey. Parate acá, güey. ¿Vos querés pelear? A mí me dijo Marce. Bueno, Diego, pero vos tenés... Si no hay nadie, metete, boludo. Si no estás haciendo nada, ponete, boludo. ¡Es último hombre! Vos tarado, sos solo. Nadie acá. Así, boludo. Bueno, ¿Qué quiere que haga? Hombre, ¿cómo le va a sacar rojo al otro? ¿viste? El grandote le el último hombre, le va a sacar rojo. El gol que acabas de hacer este, tío. ¿Qué? El gol que acabas de hacer este, tío. ¿Quién juega? Estudiante de la Paja contra... No sé. Estudiante de la Paja juega contra difuntos. Tenemos que ganar a Burela primero. ¿Por qué? No te va con Burela de semi. No, Estudiante de la Paja es... Está del otro lado. ¡Dale, lleva! ¡Mira, papá! Ah, ¿en serio? Pensé que contra ellos Gente era. de la Palma juega con Hueche, creo. A ningún rival de esos le ganaron ustedes. No sé, pero yo en semi no puedo jugar. ¿Por? Porque ¿Te vas? No, rindo el 5. Qué paja. Arranco a rendir para meter la facultad. ¿Qué debes, materia? No, arrancar, boludo. Arranque curso para entrar. ¿A dónde anotaste? ¿Sam? Romero. Ah. Profe de educación física. Como sea. ¿Vas a ir con coso? Pero lleva de toda la materia y se quiere cambiar a abogacía, nada que ver. ¿En serio? Yo pensé que le había ido re bien a Seba este año. No, se dejó un par. No, ¿sabés con quién vas a ir?
Con la negra Abril, la ex de Hipólito. Y con Valen Fernández. ¿Ya arrancó o no? Entra este año. Y con Valen Fernández. ¿En serio? Estás re contento, Facu. No, Está contento, Facu, así con esa rubia. Te va a mirar así, mirá. Con el nazo así que tiene, ¿viste? tengo novio. De verdad. ¿Dónde estabas? Yo no entiendo, para que no me pongan Andrés tengo que hablar en... De verdad que es tu mejor amigo. Pero un día me voy a quedar trompada, porque ya llegué y me lo como al orto. Sí, Pero un jugando, día llegué a quedar sigue laburando ese tipo acá. No, no Sí, la estuvo. primera vez que lo veo. Parece que. Ian Núñez. Ah, es como yo. Tipo, apareció este fin de semana nomás. No, Sí. pero mañana tiene todas las horas en banco. No. ¿Y te mandaron a banco? Decime Mañana que vas a te mandaron banco. a Ah, Pará porque no me fijé. Capaz que en una vez voy a banco. no, banco es terrible. De la nada apareció banco y en el Lexus yo no podía creer. Nadie se entera si labura en el banco. No, banco no existe, No, para si mí. laburo un poco, olvidate, pues no voy. No, pero porque arreglé algo, boludo. No, igual no manejo, no laburo. Bueno, igual ahora. Sacate después y sacate una foto igual. Si no, no me tiras mi mamá. Ahí llegó. Qué mala Ahí llegó nuestro Salvador. ¿Quién? Ah, ¿en serio? Eso. Mirá quién volvió. Fue, cenó algo en la casa y volvió. No, nunca. Pero nunca más. Sí. ¿A dónde voy? Tenemos dos bochas y te vas para allá. ¿Para la chiquita? Sí. Pará. ¿Cuánto tiempo queda? Gracias por los servicios. Bueno, Perdón. Me olvidé esto. tan largo no es el Che, es complicada esa camerita. Me dolía la muñeca. Tengo agarrarla tendinitis. así. Por eso la tenía así, pero para mí Sí, tengo te tendinitis. acostumbras. ¿Qué? Quedó bebedor acá. ¿Qué oso? Sí. ¿Qué? ¿Y yo? No, mi rey. Hacé lo que quieras, yo no sé qué te... Yo no sé cuál es tu función. Buscar más cosas. Creo que está llenando de ganas. Yo me voy a quedar acá. Y vos no sé, Yo me quedo acá, boludo. Ahora Usá, tiene que estar lo nuevo ahí abajo. Fíjate abajo de todo porque sacamos las cosas, ¿viste? Todo pelota copando platea. ¿Está mal? ¿Qué pico el que estabas usando vos? No, el verde, el que no usé yo. Ah, pero estaban los En este dos. momento donde me encanta no haber llegado recién. Porque lo perdieron en el pico. El de verde. Pero bueno, el del negro él lo usó y estaba. El del negro estaba. Boludo, el matambre que se me hizo ayer con los pies en un momento, que me la pasó Uri y me venía a prestar mano y dije, si la vuelvo, la paso, me lo paso. Hice así, hice literalmente así. ¿Cuánto vale la cosa, Ah, Y llegó mano y me la apunté y me dije, no puedo hacer. pero ahorita Sí. Buena sacada, buena fecha 1. Déjame la pico. Facu, primera jugada del partido, te la pasan y te caes de trompa al piso. Estaba mal. No te podés quedar. No podés quedar. Ah, escuchame, boludo. Boludo, entra al buffet. Te pega. ¿Viste? Se comió algo. No, dentro del buffet estaba pasando la boca, ¿viste? Sí. Estaba ganando 1-0. Me parece Se lo empató un zapatazo, boludo. ¿En serio? Un zapatazo con onda Valverde, boludo, Boludo, Real qué Madrid. mal que Aldo sí, y esas cosas. Se pegó de afuera del área. Qué mal que juegan los bosteros. Nosotros nos quejamos, pero los bosteros son una lágrima. Nueva esa, che, mira vos. No, canta el mote. ¿Qué pasó acá con este partido? ¿Qué está pasando? Sacó una roja Lalo. ¿Qué Lalo? Lalo, Pela, perdón. Es que me vino también Lalo de atrás y se me hizo un... ¿Roja? Metí roja para los... Para ellos.
para paja. ¿Ellos son paja? Sí, ¿no? Sí, sí. No sé, y me vinieron a preguntar, me dijeron, ¿qué onda? ¿Por qué sacaron la roja? Si es un hombre, la otra falta fue del otro. ¿Y esto? ¿Es estudiante de la paja contra? ¿Qué? ¿Qué es estudiante de la paja contra? Ah, ni idea. La pechera. ¿Estás metido? La pechera. Sí, no sé. Son nuevos, me parece. Igual está bueno el partido. No le pido que se den vuelta y juegue. Dale. No, yo no sé. Acá, Franco. Marca la corta, Juan. Juan, la corta. Ahí está. Si no ganan, si ganan ya saben cuál es la calle del equipo. No, lo peor es que igual muchas veces lo hemos sacado esa conclusión. La calle del equipo de Sebastián, sin duda. No, hablamos de cari de piedra. No, o sea, la piedra en sentido de yeta. Sí. Ah, bueno. Eso, el piedras o la carie- piedra es. No, a ver. La verdadera carie igual ayer fue Uri. ¿Eh? No se defendió nada. Se Uri. comió hubo 3 goles que la regaló Uri, pero cortó otros 4 o 5 ¿Sabes por qué goles. te pasó eso? Es Porque el lo único. llamaron a Uri y no me llamaron a mí, manga de mierda. Jugué con Uri en Santa Cruz como una Encima es una locura. pero poneme 2. Juega Uri y si no juega el primo no juega el tipo. Partido al que voy, partido al que está Nicolás, dale. El tema. Pregunté y está en bola, Nico. en bola. No. No sé si saltó porque si no era el chavo del Sí, tuve que sacar la Todo libre, ¿te acordás cuando le ganamos? igual sí. Ayer los jugó, se habrá jugado. Sí. Se la saca, pero no sé. Y Agustín no va a salir nunca. Estaban de un momento que me todo. Ahí es Juan. Jugó 45 minutos. Tiene un ego. Bueno, 3 medio. Un gol. Sí. Sí. Un gol. Tiene un 3 de 2. Sí. ¿Qué está Andrés allá? ¿Y te queda toda la jornada? No he visto que cuando infles eso, andate a apretar para allá. Acá viene el iguano con murciélago, ¿sí? Acá, Marce. Sí, estoy. El Chapo. Se ponía ahí estaba el panda ahí, la boludo, no sé qué. Tiene un 3 dedos, así que pone que la recibe el chabón. Está parado. Ahí. Sí. Se ha vuelto salir. Lo juro por Dios. Bueno, capaz que yo soy el último que me putear. O sea, cuando me putean porque me mandó una cagada. No solo porque siempre digo, bueno, después lo veo en el video, capaz que me la mandé yo. Lo veo en el video y está el chabón en mitad de cancha, ¿dónde cree que sabe? Y después viene Seba y me dice, no, me dijo así, no sé qué, no digo. Yo ayer llegando le decía a Alma, mi prima, ¿viste? Yo ahora voy a entrar y voy a bardear la Esteban, voy a bardear la PAC, ¿para qué? Pues igual cuando las editen van a salir. Llegué y dije, Porque ahora en Platense son muy... Pablo me decía, me agarró y me decía, tipo, no quiero perder, porque si pierdo, sé lo que me viene acá con Esteban.